Pero a ver, Javier, esto que dijo el presidente de, bueno, la UNAM ya se lavó las manos, le pasa la papa caliente a la Secretaría de Educación Pública. Explícanos, porque además, bueno, pues ahora le ha tundido a la UNAM de que no, pues, vamos, resolvió en el sentido de que efectivamente la tesis había sido un plagio, ¿no? Y hasta ahí. ¿Por qué la UNAM no puede hacer otra cosa, Javier? ¿No puede retirar el título? ¿Qué pasa? No, a ver, tío, yo creo que este es un tema de no aplicación retroactiva de la ley, ¿no? O sea, tío, si este asunto se hubiera presentado el día de hoy, hoy creo que ya hay normas y ya hay procedimientos que nos permiten decir que, por lo menos esa sería mi interpretación, que un título que se obtiene de manera fraudulenta, presentando una tesis que no es propia, déjame ponerlo así, es un acto que no cumple con las formalidades esenciales y en consecuencia puede ser anulado. Es decir, hoy en día a mí me queda claro, Adela, que esto sí sería posible. Ahí la pregunta es, para que a Yasmín se le respetaran esas, ¿no? garantías mínimas, pues se tenían que aplicar las normas que estaban vigentes en 1986, que es en el momento en que se cometió el plagio, ¿no? Y en ese momento, ¿no? En la interpretación que está haciendo, ¿no? los órganos de la UNAM, es que no existían esas normas que expresamente permitieran o sancionar o invalidar un caso por el estilo. Creo que es una cuestión, déjame ponerlo así, quizá muy jurídica y muy técnica, Adela, pero a final de cuentas, mira, yo tengo la impresión de que en los casos que son, déjame ponerlo así, muy políticamente contenciosos, muy políticamente relevantes, ahí siempre, déjame ponerlo así, jugar, ¿no? con las reglas del juego, ser claros, ¿no? con la aplicación de la ley de manera estricta, creo que es la mejor manera de blindar las decisiones. Creo que si se hubiera tomado una decisión distinta, imaginemos un escenario, ¿no? donde efectivamente la UNAM, ¿no? o el órgano encargado termina diciendo, bueno, le voy a aplicar los estándares contemporáneos o las reglas contemporáneas a sucesos que sucedieron en 1986. Bueno, pues creo que eso hubiese abierto la puerta a que Esquivel descalificara la resolución de la UNAM, presentara impugnaciones y dijera, caray, aquí me están jugando chueco, ¿no? Me están aplicando normas que no me deberían aplicar. Creo que eso hubiera prolongado, ¿no? digamos, este litigio, ¿no? sobre todo en los tribunales, y creo que eso pudo haber enredado aún más las cosas. Yo insistiría, ¿no? O sea, creo que aquí hay que poner sobre todo el foco en la responsabilidad individual, ética que tiene Yasmín Esquivel. Ya tiene una resolución donde le dicen con todas sus letras que su tesis es una copia sustancial de la otra que se presentó. Yo creo que ya no tiene mucho margen y sin embargo, como decías al inicio o hace unos minutos, pues simple y sencillamente el día de ayer se presentó a la sesión de la Corte, no dijo nada y déjame ponerlo así, Adela, pues de alguna manera pretendió que nada había pasado, sí, ¿no? Digamos, sí. ese comportamiento pues es francamente, yo creo que inaceptable, ¿no? Digamos, en un cargo tan importante como es el ser ministra o ministro de la Corte. Sí, ahora, ya se han pronunciado las partes, falta la SEP. ¿Qué tendría que hacer la Secretaría de Educación Pública, Javier? Pues mira, a ver, creo que la SEP también va a tener una situación, digamos, no del todo sencilla. Es decir, si hoy revisamos la normativa vigente, la SEP sí puede anular o cancelar los títulos profesionales, eventualmente la cédula, pero dice la ley que tiene que ser por una resolución judicial. Okay. Entonces creo que ahí hay una duda si la determinación que tomó ese Comité de Integridad Académica y Científica, ¿no? de la FES de Aragón se puede considerar o no como una resolución judicial. Sabemos que propiamente no es un tribunal, pero bueno, ahí hay una cuestión interpretativa importante. Ahora, para serte muy sinceros, yo creo que no hay que ser muy ingenuos, ¿no? Más allá de que pueda haber argumentos jurídicos para que la SEP eventualmente cancele o no cancele el título, pues la verdad es que ya sabemos que estamos frente a un presidente, ¿no? que no admite ningún tipo de disenso al interior del poder ejecutivo. El presidente lo ha dicho con toda claridad. Él lo que valora en sus colaboradores es lealtad, lealtad y lealtad. Yo tengo la impresión de que quien despacha como secretaria de Educación, ¿no? en México cumple a cabalidad ese perfil que le gusta al presidente de la República. Sin duda. Y si el presidente de la República ya salió no solo a defender a Yasmín Esquivel, sino a justificarla, ¿no? Digamos, en este concierto de absurdos,
¿no? Llegó un momento donde el presidente de la República dijo, bueno, pues si cometió una falta, un ilícito, un delito, pues es poca cosa, ¿no? Porque los conservadores han hecho cosas tan espantosas en este país que un plagio ¿Qué cosa es eso? Vaya, en un contexto así, ¿no? Donde el presidente de la República se dedica a tirarle línea a toda la administración pública en todas las mañaneras y con una defensa tan feroz que ha hecho el presidente de la República de Yasmín Esquivel, yo políticamente veo muy pocas probabilidades, por no decir que prácticamente ninguna, Adela, de que la SEP se tome en serio este cometido, haga un análisis jurídico sólido y tome una determinación objetiva e imparcial. Yo mucho me temo que aquí lo que terminará desgraciadamente prevaleciendo es más la lógica de la política que la lógica del derecho, ¿no? Oye, a ver, y el hecho de que la Corte no, porque además estamos hablando de una ministra, estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de este país, ¿no? ¿Tendría que pronunciarse la Corte de alguna manera? ¿No sería pertinente? ¿Tú cómo lo ves, Javi? Mira, yo creo que aquí el problema de él es que estamos frente a un caso tan extraordinario. Sí, excepcional, que es obvio, la verdad, sí. Que pues no, o sea, no está contemplado expresamente en la normativa qué sucede si un ministro o ministra de la Corte, pues de repente se descubre, ¿no?, que obtuvo fraudulentamente uno de los requisitos para ser designado como juez o jueza constitucional en nuestro país. La cuestión es muy clara, es decir, para ser ministra o ministro de la Corte se necesita tener ese título profesional de licenciada o licenciado en Derecho con una antigüedad por lo menos de 10 años. Hoy creo que, bueno, es evidente, ¿no?, que ese título fue obtenido de manera fraudulenta. Pero yo te diría, si pensamos en cuáles son las dos vías institucionales, ¿no?, que yo te diría que en términos constitucionales están explícitamente establecidas, Adela, sería por un lado la renuncia, es decir, la Constitución sí permite que haya renuncias, pero solo por causas graves y con la aprobación tanto del presidente como del Senado de la República. Tú te recordarás que hace algunos años renunció Eduardo Medina Mora sin dar ninguna explicación, ¿no? Digamos, esa fue una renuncia inconstitucional. ¿Por qué? Porque ya olvídate de si las causas eran graves o no eran graves. Simple y sencillamente el ministro Medina Mora no dijo nada, ¿no? En su momento el presidente de la República dijo que lo andaba investigando la Fiscalía General. Después también supimos que el mismo día que renunció, la Unidad de Inteligencia Financiera había ordenado el congelamiento de sus cuentas, y ese asunto yo creo que nos quedamos un poco como en el peor de los mundos posibles, ¿no? Porque por un lado creo que quedó la percepción, por lo menos en algún sector, de que sí había, ¿no?, digamos, materia para investigar al ministro Eduardo Medina Mora, y que la renuncia terminó siendo como una suerte de pacto de impunidad. Y luego por el otro lado también hubo una interpretación, ¿no?, que lo que decía es que no había ningún tipo de ilícito que perseguir, pero que esa fue una presión indebida. Cualquiera de esos dos escenarios pues nos deja, no, déjame ponerlo así, en una situación muy lamentable, porque o eso fue un pacto de impunidad o esas fueron presiones indebidas desde el poder. Este caso creo que es muy diferente, es decir, aquí sí tenemos la certeza, ¿no?, de que la ministra cometió una falta gravísima que pone en tela de juicio pues no solo su desempeño como ministra de la Corte, sino todos los cargos previos que tuvo tanto en la Ciudad de México como en el Poder Judicial local. A mí me parece que esta es una causa claramente grave, pero para eso se necesitaría lo que tú dijiste, que es muy escaso en estos tiempos políticos, que es tener un poquito de dignidad, ¿no? Es decir, decir, hombre, me tengo que hacer un lado. El otro procedimiento yo te diría que, bueno, ese sí es, yo creo que imposible de pensar que sea viable en términos políticos, sería un juicio político, ¿no? Creo que también la Constitución contempla este mecanismo, pero tú imagínate nada más, para que un juicio político fuera procedente, ¿no?, lo que tendría que suceder es que se dé una mayoría de entrada en la Cámara de Diputados, que es la que funge como el órgano que realiza la acusación, y después necesitaríamos una mayoría calificada en el Senado, es decir, de 2/3 partes, ¿no? Yo francamente eso también lo veo muy complicado, y eso creo que a final de cuentas deja, ¿no?, yo te diría, deja a la Corte en una posición muy complicada, porque como tal creo que no hay facultades explícitas para que la Corte tome cartas en el asunto, pero también lo que hay que reconocer y que es indiscutible es que cada día que permanezca Yasmín Esquivel en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues eso no solo le va a pasar factura a ella en individual, como abogada, como ministra de la Suprema Corte de Justicia, eso también le va a pasar factura a la institución. Creo que hay
de nueva cuenta, ¿no? Un contexto difícil donde de por sí ya se ha cuestionado muchísimo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en algunos asuntos parece que terminan cediendo ante las presiones políticas. Creo que Yasmín Esquivel es una ministra que se ha dedicado a votar sistemáticamente a favor del gobierno, aunque los argumentos jurídicos no estén de su lado. Entonces, si de por sí ya existían esos cuestionamientos sobre el perfil de Yasmín Esquivel, si de por sí fue muy cuestionada, ¿no?, su designación como ministra de la Corte, si de por sí se ha criticado y con toda la razón la manera en la cual ha desempeñado el cargo, pues ahora es todavía más grave porque tenemos despachando, ¿no?, como jueza constitucional a una persona que obtuvo uno de los requisitos indispensables para estar ahí de manera fraudulenta, ¿no? Creo que eso pues hace que los costos vayan más allá de lo individual y se trasladen de nueva cuenta pues al plano institucional. Y eso es una mala noticia para el Poder Judicial en México, ¿no, Adela? Sin duda, Javier. La verdad es que esto ha sido un asunto muy penoso.